Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente puntual a tu cita de salud en este tu programa Corpus. En esta ocasión abordaremos el tema de la agresión y la violencia en adolescentes. Este tema en las últimas semanas empezó a sonar más en la sociedad debido a algunos actos de violencia que suscitaron en el interior de la República. Pero hablar de violencia, hablar de agresividad, hablar de adolescentes, no es algo nuevo, es algo que ha estado sucediendo durante todos los tiempos. Incluso aquí en la localidad podemos tener diversos casos en los cuales se ha unido o ha estado aunado violencia con adolescentes. Pero para hablarnos de este tema y darnos una explicación amplia acerca de esto, tenemos de invitada a la doctora Rosario Rangel, la cual es psiquiatra y nos va a hablar acerca de este tema. Muchas, Doctora, muchas gracias por muchas acompañarnos. gracias, doctor, por la invitación. Y tocando el tema, ¿desde dónde inicia en el ser humano la violencia o la agresividad? Muy bien, doctor. El ser humano per se presenta la agresión. Se habla que desde los 6 meses de edad ya hay agresión. ¿Cómo se manifiesta la agresión en un niño de 6 meses? Se manifiesta de manera exploratoria. El menor, el bebé, va a empezar a explorar, en este caso su mamá, su papá, explorando, tocando, pero de manera agresiva. Tocando nariz, torciéndola, orejas, en fin. Es una forma de empezar a conocer, ¿sí?, a las personas que están en su entorno, pero de manera agresiva. De ahí va evolucionando la agresión y se dice que hay un pico máximo a los 4 años de edad, donde el niño se vuelve más violento, se vuelve más agresivo, empuja, toma el cabello, avienta, jala, no sé, de distintas partes del cuerpo. Entonces, ese pico, a partir de ahí empieza una disminución, pero también la familia se encarga ahí de llamar la atención y empiezan los valores a integrarse a la vida del niño o del menor. Se empiezan a integrar esos valores, donde el niño empieza a aprender y a darse cuenta lo que es no, lo que es sí, lo que es bueno, lo que es malo, lo que son las reglas, lo que son los límites. Entonces va aunado toda esta agresión propia del ser humano, ¿sí?, a través de ese camino donde empiezan los valores. Entra a la escuela y en la escuela ya es cuando los maestros, las maestras les empiezan a dar un camino y entonces a dirigirse más a lo que es bueno y a lo que es malo. Porque hablamos los 4 años, un niño que está en el kinder, ¿no? Y que ahora en las escuelas o en los nuevos programas ya empiezan a incluir las clases de valores en ellos. Así es. O sea, es algo benéfico para ellos. Así es, los valores se van aprendiendo en la vida. Y junto con la agresividad propia que hablamos ahorita, y los valores, entonces se va formando toda esa personalidad, ¿sí? El temperamento es con lo que nacemos. Nosotros nacemos con un temperamento, pero el carácter es lo que se va formando a través del tiempo. Y ya la personalidad termina de formarse ya cuando estamos en una etapa entre 20 y 25 años, nuestra personalidad ya se está o ya terminó de formarse. Aquí nos mencionó tres conceptos. Temperamento. ¿Cómo podemos identificar el temperamento? ¿Es lo que nos identifica? Así es, el temperamento es con lo que nacemos. La genética que traemos nos hace que el temperamento sea lo que se ve hacia afuera. Entonces el temperamento es de temperamento fuerte, dice, no es de temperamento más tranquilo. Entonces el temperamento ya es lo que se trae. Si un Eso ya niño es es nato. berrinchudo, si es un niño hay niños que, por ejemplo, no, él no es tan berrinchudo, pero él sí porque tiene un temperamento más fuerte. Eso ya se trae. El carácter es lo que se forma a través de la vida, de las emociones, del entorno familiar. Ese se va formando, de las experiencias, de las vivencias. Eso es lo que ya se va a formar. Y eso es lo que termina de estructurar la personalidad. ¿Esto como a qué edad nosotros podemos identificar que este joven ya sabemos cómo va a ser su forma de ser, o si va a ser violento, o si va a ser agresivo? Desde muy chico podemos empezar a darnos cuenta cuando un niño va a ser de temperamento más fuerte, pero es importante que el entorno le ayude a controlar esto. O sea, los padres sean los que se comuniquen con él y le ayuden para que él pueda mitigar o controlar ese impulso.
siempre y cuando hay una contención familiar que le ayude, un entorno que le ayude. Porque si dejamos a un niño que sea que vemos con un temperamento fuerte y no tiene una guía adecuada, entonces va a ser como una bomba que después va a explotar, ¿no? Que lo vamos dejando ir. Y se me viene a la mente que nos habla de temperamento. A lo mejor nos imaginamos nosotros cuando estuvimos en la primaria o los grupos que hay en las escuelas, donde identificamos al que es muy retraído, identificamos al que es muy alegre, identificamos al que es problemático, identificamos al que es peleonero. Esto es lo que nos habla acerca de. Así es. De ahí la importancia que la familia debe estar siempre presente, ¿no? Los padres siempre presentes, no padres ausentes, porque padres presentes van a darse cuenta que su hijo tiene un problema. Obviamente la escuela les va a decir, su hijo, perdón, tiene un problema, y la familia es donde tiene que intervenir. Y pues, vaya, hay un foco rojo ahí, por decirlo, con mi hijo, entonces tengo que hacer algo. ¿Y qué es algo? A lo mejor llevarlo a un profesional de la salud mental que me haga una valoración y detectar a tiempo si hay un trastorno, en este caso, por ejemplo, de hiperactividad o de control de impulsos para que sea tratado. Que me llama la atención y es hacer este comentario antes de irnos a la primera pausa, es que me comenta que entonces hay que empezar a trabajar con este menor y que desde los 4 años tenemos que empezar a trabajar con ellos, Así desde es, pequeños. así es. Muy bien, estamos en tu programa Corpus, vamos a una pausa y regresamos. Un cuerpo sin sobrepeso no es cuestión de belleza, es cuestión de salud. El Dr. César Medrano es tu mejor opción para bajar de peso, desde una dieta hasta una cirugía. Los tratamientos pueden ser plan alimentario, bypass gástrico, banda gástrica y balón intragástrico. No lo olvides, el Dr. César Medrano es tu mejor opción. Y estamos de regreso en tu programa Corpus hablando de violencia y agresividad en adolescentes. Doctora, ¿cuáles pueden ser los factores desencadenantes para que un adolescente realice un acto violento, delictivo, por así llamarlo? ¿Qué es lo que lo desencadena? Ya miramos, nos comentaba que venían factores genéticos, pero ¿cuál puede ser el detonante para que caiga en alguno de los eventos como los que hemos estado haciendo mención? Muy bien, pues es multifactorial. Aquí entran distintos factores familiares, como comentaba, genéticos, depresión, hormonales. Es una etapa, la adolescencia, de muchos cambios hormonales, cambios físicos, donde el joven no tiene una identidad todavía bien establecida y eso le genera mucha ansiedad, búsqueda para encontrarse, se siente solo, quizás su autoestima esté baja, y es entonces que pueden ellos recurrir a diferentes ámbitos, entre ellos a grupos de la red, donde pueden ellos buscar el reconocimiento inclusive soslayar la soledad, ¿no? Y sentirse en un grupo integrado. Entonces, en estos grupos, o en algunos de ellos, lo que yo he estado leyendo es que tratan de glorificar a los jóvenes y les hacen o les piden que hagan cosas temerarias, y así les van a colgar la estrellita y glorifican a esos jóvenes por hacer cosas entre más temerarias. Eres más fuerte, eres más valiente, puedes liderar estos grupos, ¿no? Entonces son muchos factores: la ausencia de padres, la ausencia de comunicación con los padres, porque pueden estar padres presentes, pero en presencia nada más, no en comunicación. Entonces son diferentes ámbitos, diferentes aristas que hacen que un menor pueda llegar a tener una conducta realmente extrema. ¿Será falta o será una necesidad de aceptación? ¿Será una necesidad de reconocimiento? Así es, ellos requieren ese reconocimiento, ese sentirse que alguien los voltea a ver y que pueden ser fuertes, se empoderan, pues.
Entonces, es una gran necesidad de reconocimiento, realmente. Que tal vez si hubiera existido lo que usted nos comentaba, de en casa, en el hogar, esta sensación de apoyo hacia el adolescente, no había la necesidad de que estuviera buscando probablemente por fuera una aceptación, que en el mejor de los casos podría ser a lo mejor en algún grupo social, en algún equipo de fútbol, alguna actividad, pero si no está acostumbrado a esto, si no se le enseñó esto, va a buscar otros medios. Así es, sin duda en eventos como el que sucedió, no necesariamente puede venir de una familia disfuncional para que haya una situación extrema como la que pasó, ¿no? Sin embargo, tenemos que aprender de este tipo de eventos y qué es lo que no debemos de hacer, ¿no? O en qué tenemos que retomar un camino mejor. Entonces, creo que sin afán de señalar a nadie, tenemos que aprender de todas estas cosas y aprender que la comunicación es básica con los hijos, el acercarnos con ellos, el darles calidad más que cantidad, porque puede haber cantidad en tiempo con los hijos, pero no calidad. Entonces, todo este tipo de situaciones y de eventos que llaman la atención y que nos ponen focos rojos y que nos asustan y que nos mueven, tenemos que sacar dentro de lo malo lo bueno, ¿no? Lo bueno es el acercamiento. Y un punto muy importante que tenemos que tocar aquí porque se ha hecho anteriormente, donde hablaban de los narcocorridos y hablaban que en algunas estaciones de radio las iban a prohibir que se estuvieran reproduciendo. Series de televisión en el cual el narcotraficante, el asesino es el héroe, por así decirlo, es el que llama la atención, es el que hace lo que puede con toda la gente. En realidad sí tiene influencia. Tiene mucha influencia. Los jóvenes glorifican a estos personajes y quieren ser como ellos, y algunos son sus ídolos. Entonces sí tiene que ver lo que dice la letra. Es una letra violenta, es una letra agresiva. De alguna manera traspolo quizás ahorita esto de los narcocorridos también con los juegos violentos que usan pistolas. Los jóvenes que juegan estos videojuegos conocen las armas al derecho y al revés porque les ofrece todo el tipo de armas. Entonces, todo esto invita a la violencia, ¿no? Más, por ejemplo, aquellos jóvenes que tienden a... es muy importante, doctor, por ejemplo, no hacer a un lado que muchas veces las madres nos cuesta trabajo la aceptación de un hijo con problemas de hiperactividad, de un hijo con problemas de conducta, problemas escolares. Entonces nos cuesta mucho trabajo aceptar, nos cuesta trabajo pensar en la posibilidad de que lo tengo que llevar con un psiquiatra, un psicólogo, porque decimos, ¿cómo? ¿Y si me lo medican? Sí. ¿Y si me lo medican, qué voy a hacer? Si mi hijo no está loco. Y eso es muy importante porque los centros de readaptación están llenos de jóvenes que no se les dio una atención a tiempo. Un niño, un joven hiperactivo, si no es tratado adecuadamente, termina en un delincuente. Qué importante eso, porque a todos, desde pequeños, y es el común denominador que muchas mamás nos hablan de que, es que mi hijo es muy hiperactivo, batalla mucho para quedarse quieto en un lugar, y eso que nos comentaba, que referidos por la escuela, por la orientadora, los refirieron a algún especialista, y les prescribe algún medicamento, y viene este miedo, porque dice, no, mi hijo, lo que comentaba, no está loco, está muy chiquito, ¿cómo le voy a empezar a dar tratamiento? Pero nos acaba de comentar algo verdaderamente preocupante, que puede desencadenar en esto. Así es. Realmente el profesional de la salud mental, el psiquiatra, utiliza como una herramienta final el medicamento. O sea, realmente no medicamos por medicar, o sea, realmente la usamos como ya la herramienta extrema, el medicamento. Si el
paciente lo requiere, pues obviamente vamos a dárselo, ¿no? Pero si hay herramientas que podemos utilizar antes del medicamento, como la psicoterapia, la terapia de juego, y podemos aplicarla antes de llegar al medicamento, lo utilizamos, pero cuando realmente un joven, un niño requiere el medicamento es por algo. Así que tenemos que sensibilizarnos ante eso, ¿no? Que un tratamiento adecuado puede ser un pronóstico favorable en la conducta del menor y no tener una consecuencia como las que llegan a suceder. Así es. Estamos en tu programa Corpus, vamos a una pausa comercial y regresamos. Un cuerpo sin sobrepeso no es cuestión de belleza, es cuestión de salud. El Dr. César Medrano es tu mejor opción para bajar de peso, desde una dieta hasta una cirugía. Los tratamientos pueden ser plan alimentario, bypass gástrico, banda gástrica y balón intragástrico. No lo olvides, el Dr. César Medrano es tu mejor opción. Estamos de regreso en tu programa Corpus y no quiero avanzar sin antes agradecer a Paloma Interiors, los cuales amablemente nos prestan sus instalaciones para poder realizar tu programa Corpus. Aquí en Paloma Interiors puedes encontrar gran cantidad de artículos para tu casa que van a hacer que se mire como este set, el cual estamos grabando el día de hoy. Recuerda, Paloma Interiors, ubicado aquí en Plaza Duara. Y estamos con la psiquiatra Rosario Rangel hablando de la violencia en los adolescentes. Ya nos ha hablado algunos de los factores desencadenantes, nos ha hablado de algunos de los orígenes de la violencia, pero muchas veces en casa volteamos a ver los casos externos o las situaciones que ha habido y nos alarmamos de cosas que miramos en el periódico y como lo mencionábamos ahorita fuera de cámaras, que estos actos que se hablaron de violencia y que decían, bueno, no hay que hacer tanto revuelo por morbo, llamarle las cosas como son, un adolescente que realiza un asesinato, todo esto que a veces nos cuesta trabajo y queremos minimizarlo. Lo mismo sucede en casa. Podemos tener al hijo que tiene el problema, que lo identificamos, pero lo negamos o no queremos afrontarlo. ¿Cómo podemos identificar cuáles son los signos de que nuestro hijo está presentando este tipo de conductas o tiene datos que puede ser un generador de violencia? Muy bien, primero que nada, estos pequeños detalles que se detectan puede ser en la escuela. Empiezan a tener problemas en la escuela con los límites, con las reglas, problemas de conducta, de inquietud, de falta de tolerancia a la frustración, impulsividad. Empiezan a detectarlos los profesores en este sentido que son realmente niños problema. En casa puede ser igual, con problemas en los límites, pero conductas, por ejemplo, agresivas con los animales, con los mismos hermanitos, sin presentar arrepentimiento. Los papás empiezan a detectar que pasa el niño y le pellizca al más chiquito, lo golpea, le jala el cabello, empieza a notar estas conductas agresivas, pero donde no hay arrepentimiento, no hay dolor por el hermanito, o le decía las conductas agresivas con los animales. Entonces todos estos son focos rojos que van iniciando en casa o en la escuela, que es la continuidad de la casa, pues es la escuela, ¿no? Son los detectores principales después de la casa, la escuela. Y estos datos pueden ser desde los 4 años, como nos comentaba, a lo mejor en la escuela es el niño que nos están refiriendo que se está peleando, que no presta atención, que no puede quedarse quieto. Y desde ahí puede venir una intervención temprana. Una vez que se identifica un problema, ¿cómo hay que trabajarlo? ¿Cómo hay que afrontarlo? A veces para los padres es común y lo vemos que dicen, ya no puedo con él. Ya no saben qué hacer con él. ¿Qué hay que hacer?
Ya intentaron hablar con él, ya le pusieron reglas, castigos, no hizo caso. Volvió a hacerlo, volvió a hacerlo, volvió a hacerlo. ¿Cómo debería de ser el identificar a este menor? ¿Lo llevamos con el psicólogo? ¿Lo llevamos con el psiquiatra? ¿Qué hacemos con él? Ahí se puede hacer una buena mancuerna con los maestros, ¿no? Sentirse, apoyarse de ellos para ver qué tipo de conductas presenta en la escuela. Porque si bien pues ya tiene identificadas las conductas en casa con esa problemática de impulsividad, en fin, todo lo que comentaba, doctor, y entonces acercarse a la escuela y poder tener comunicación para ver si son las mismas conductas que presentan en la escuela. Es muy importante porque muchas veces los niños en casa presentan una conducta y en la escuela son otros. Pueden decir los maestros, no, pues aquí no hay ningún problema, es un niño sin problemas, es un niño que cumple bien, que no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la dinámica de casa es la que está pues alterándose o quizás ya esté un poco enferma. Entonces, ahí vamos a identificar qué área entonces es la del problema, escuela o casa, o hay hay niños que son en ambos lados. Si es en ambos lados, pues obviamente la atención tiene que ser más intensa, donde se tiene que acudir con un profesional de la salud mental, o ya sea psicólogo o psiquiatra. Se puede partir de los dos lugares, ¿no? Hay familias que acuden de primera instancia con el psicólogo y entonces dicen, bueno, vamos a ver si vamos a abordar esta problemática, y hay quienes no, se van directamente con el psiquiatra. Pero lo importante es acudir con el profesional. Ya el profesional detectará si el menor requiere medicamento o no requiere medicamento y requiere nada más terapia. O a la inversa, el psicólogo va a decir, no, saben que necesito un apoyo de psiquiatría porque sí ocupa medicamento. Y volver a comentar que hay que tener sensibilidad y apertura, que cuando un niño requiere medicamento, por algo es. Si el psiquiatra ha decidido que requiere, es por algo y es mejor hacerlo a después tener consecuencias, ¿no? Un menor con este tipo de conductas, con un tratamiento adecuado, ¿cuál es su pronóstico? Porque nos hablaba de cuestiones genéticas que incluso favorecen o ya están ahí. ¿Puede cambiarse? Sí, el medicamento es un gran apoyo, pero la contención familiar, una intervención temprana de terapia va a hacer que haya un mejor pronóstico indudablemente. Así como va a haber un muy mal pronóstico si un menor no es atendido, un pronóstico extremo pueda tener conductas antisociales posteriormente, sea pues como les decía, un delincuente, o problemas más graves de psicopatía, pues es el extremo, ¿no? Pero el extremo opuesto, que es el tratamiento oportuno y adecuado, pues nos da un pronóstico mucho mejor. Pues ojalá, y agradezco, doctora, que nos haya acompañado y nos haya dado esta información, y a usted que nos está mirando desde la comodidad de su casa, empiece a identificar a los menores, al familiar, a los sobrinos, a los hijos, no hacernos de la vista gorda y estar queriendo pensar que nada pasa. Hay que encontrar, identificar esos pequeños datos para evitar darnos cuenta cuando ya no fue demasiado tarde el tratar de realizar algún tratamiento adecuado. Doctora, ¿dónde podemos ubicarla? ¿Dónde podemos acudir con usted para una asesoría especializada? Muy bien, pues le doy mi celular, es el 686-569-7122, o mi consultorio 554-1247. Muy bien, doctora, agradezco que nos haya acompañado en esta ocasión a este su programa. Muy agradecida, doctor. Y de igual manera a ustedes que nos estuvieron siguiendo en esta emisión de tu programa Corpus. Nos vemos en una siguiente emisión. Hasta la próxima. Las conductas de violencia pueden manifestarse desde temprana edad, desde los 4 años. Por eso es importante que estés atento a la conducta de tu hijo. Las reglas, los valores y el respeto son indispensables para evitar conductas violentas. Si notas en tus hijos conductas de agresividad, es indispensable que acudas con el especialista. En este caso puede ser el psicólogo o el psiquiatra. No te puedes perder la próxima emisión de tu programa Corpus con el Dr. César Medrano. Hasta la próxima.